Hola chicos, mi nombre es Marieli, soy profesora de lenguaje y el día de hoy vamos a partir con la base de los tipos de textos, ya que esto nos permitirá ver el objetivo de lectura y para qué voy a leer yo. Sin esta base no puedo comprender los tipos y diferentes textos que aparecerán en las pruebas que ustedes van a rendir este octubre. Vamos a partir primero diciendo que un texto puede ser oral o escrito. No solamente los que están en libros, en el celular, son textos. Nosotros hablamos a través de textos. Y esos tipos de textos se clasifican en dos grandes estructuras que son los literarios y no literarios. Cuando tomamos textos literarios, nuestro objetivo de lectura cambia. Nosotros tenemos que tener una disposición distinta al leer. Acá nos vamos a encontrar con textos narrativos que generalmente son cuentos, leyendas, novelas que nos relatan obviamente una historia, pero esta historia puede ser muy fantástica o pueden ser muy similares a nuestra vida cotidiana. Eso es la verosimilitud, cuando uno duda si realmente este texto lo inventó alguien o realmente le pasó a una persona. Vamos a dar un ejemplo de aquello. Escuchen este texto. Se llama El sueño de la mariposa. Yuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si Tzu, que había soñado que era una mariposa, o si era una mariposa que estaba soñando que era Tzu. Fin. Este es un microcuento en el cual se muestra un mundo onírico de sueños donde se altera la realidad. Y acá es un ejemplo muy claro de que existe fantasía y ficción en este tipo de texto. Pero hay otros en el cual uno duda si realmente esto es mentira o no. Por ejemplo, es un cuento que aparece en Santiago 100 Palabras, que es un concurso que se realiza todos los años a nivel nacional. Y este cuento se llama Prejuicios. Jairo corre raudo por nuestra población. Hay 3 tipos persiguiéndolo muy de cerca. Sabe que Gerson y Yanira fueron pillados, pero piensa que hoy no le tocará a él. El pasaje entero expectante mira de reojo la persecución entre las rendijas y cortinas. El último esfuerzo para llegar al portón y estar a salvo. Solo le queda un par de pasos. De repente se oye un golpe seco. Todos en el pasaje contienen la respiración. A todo pulmón se escucha el grito: 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros. O sea, esto es una acción muy habitual entre los niños y uno puede decir, esa historia le pasó a Jairo realmente. Pero no, este cuento fue inventado por Jorge Sánchez de Conchalí. Y ahí están las dos dinámicas de ficción. Uno se puede parecer a nuestra realidad y el otro no. Rompe con todo lo tradicional y lo ideal de una historia, que es, por ejemplo, el concepto de sueños. Entonces, recapitulando, los textos literarios tienen esa característica ficticia, verosímil y que se basa en el juego de la realidad. Además de los cuentos existen los poemas, que su objetivo principal es la expresión de sentimientos, no siempre son positivos. Y ahí nos encontramos con todo este juego de las figuras literarias, que muchos dicen que es para embellecer la realidad, pero no, simplemente es una decoración, porque muchas veces nosotros tratamos de expresar lo que queremos, lo que tenemos guardado en nuestra mente, pero no sabemos cómo decirla. Entonces el poeta ocupa estos recursos literarios que muchas veces no entendemos y tenemos que releer los poemas. Por eso la lectura tiende a ser un poco tediosa, porque uno lee, no lo entendí, releo y después no me quedó muy claro y tengo que volver a leer. Es un trabajo constante. Y finalmente en los textos literarios tenemos el género dramático, que es las obras teatrales, la base de la obra teatral, que sería la obra dramática, que principalmente está escrita en diálogos y su base principal es un conflicto entre dos
grupos que son los protagonistas y antagonistas. Entonces, una vez que estén esos dos grupos, se genera esta discusión, conflictos, enredos que se lleva a cabo en esta obra dramática, que es como lo que vemos en las películas, en las teleseries, series, etc. Pero nosotros en los estudiosos de la lengua, ¿con qué trabajamos? Con el guión teatral, el guión de las series, etc. Y todos estos tienen las mismas características: ficción, verosímil, y tienden a trabajar con las emociones de las voces que nos hablan. Recordemos que en el texto narrativo, cuento, leyenda, novelas, etc., hay una voz que es el narrador. Siempre tener presente ese elemento de narrador. Si nos preguntan en la prueba, el narrador presenta tal información, es quien está contando la historia. En el texto lírico, es decir, poemas, canciones, se nos presenta el hablante lírico, que esa es la voz que nos transmite todos los sentimientos del poema. Y finalmente, en la obra teatral, el que habla son los personajes. Por medio de ellos nos enteramos de la historia y de las acotaciones que están en entre paréntesis, que es el dramaturgo, que hace ver cómo nosotros debemos presentar esa obra dramática, porque recuerden que la obra dramática, su finalidad es para ser representada en una escenografía. Cuidado con las obras dramáticas. ¿Por qué? Porque cuesta mucho leerlas, ya que están escritas en diálogos. Y el género lírico, que por el hecho que tiene muchas figuras literarias, metáforas, comparaciones, exageraciones, tienden a ser un poco más difícil encontrar qué quieren decir esos escritores. Pasando por otra parte, tenemos el texto no literario. El texto no literario ya deja de ser ficción. Tiene una base de realidad, de investigación. Como vimos anteriormente en el texto del sueño de la mariposa, es un personaje que sueña que es una mariposa y después duda si realmente es una mariposa que está soñando con ser un hombre. Pero aquí, en un texto no literario, nos presentaría los sueños de otra forma, mucho más concreta, real y objetiva. Por ejemplo, ¿qué es un sueño? El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esencialmente para un pleno rendimiento. O sea, nos está diciendo desde una base de estudio que es un sueño. Ya deja de ser fantasía como en el texto anterior. En los textos no literarios tenemos textos informativos, noticias, tenemos recetas, etc. Todo lo que tenga una base de estudio previo y científico, generalmente. En la noticia, por ejemplo, si uno lo lee bien, tiene características de la narración, del texto narrativo. Pero ¿cuál es la diferencia? Las dos cumplen la función de contarnos una historia, pero una es basada en la ficción y la otra en la realidad. Ya, para que no se vayan a confundir. Por ello es importante leer el título del texto y de a dónde se extrajo el texto. Si dice que es de un periódico, de una revista, va a tener una base real. Entonces el objetivo de lectura en ese caso va a ser distinto. Ya no voy a leer para imaginarme situaciones fantásticas, sino que voy a leer para extraer información concreta de mi realidad. Y por otra parte, tenemos, además de estas grandes categorías de los textos, una que es mixta, donde se mezcla el texto literario y el texto no literario, que son los textos mixtos, que tienen que ver con la opinión. Textos argumentativos como el ensayo, las críticas literarias, etc. Y acá su base principal es expresar una opinión por medio de un punto de vista y siempre con argumentos y respaldos. Si no tiene los argumentos y sus respaldos definidos, pierde la validez esta opinión.
Y ustedes en una parte de la prueba van a tener que hacer aquello, dar su opinión, que tiene que estar expresado el punto de vista, el por qué, con sus respaldos. Muchas gracias muchachos, esa es la base principal para la lectura de los diversos tipos de texto. Lo principal es la práctica y acostumbrarse a esta diversificación de texto. Hasta pronto.